Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Cosas Posibles una vez más, con una particularidad que seguramente los oyentes frecuentes de la radio, de Amadeus, para algunos ya no será sorpresa que la radio deja de existir, al menos como la conocemos. Esto significa que no solamente Cosas Posibles, sino el resto de la programación no estará más en el aire cuando comience el último mes del año. Esto claramente es una mala noticia, ¿no? Pero bueno, en el caso particular de este programa, seguirán existiendo las formas que yo generalmente menciono para poder escuchar el programa ya emitido. Seguirá siendo un camino el de Spotify, por un lado, y también reactualizando, dada la circunstancia, el canal de Cosas Posibles en YouTube. Eso es bastante fácil de encontrar, no hace falta tener nada instalado en ningún lado, como cualquiera utiliza este recurso tan conocido de YouTube para muchas cosas. Bueno, será la manera de encontrarnos y de seguir transitando estas cosas posibles. Programa que nació hace muchos años y que ha tenido distintas versiones. Bueno, ahora tendrá una versión, diferente también. Probablemente también vuelva a aparecer en alguna emisora, pero en tanto eso suceda, nuestro trabajo será el mismo. Seguiremos golpeando la puerta de la gente que sabe, reflexionando sobre cosas que a veces los que llamamos o reconocemos como grandes medios, poderosísimos, con mucha llegada y con mucho público, no siempre abordan. Entonces, ese lugar hay que mantenerlo, ¿no? Como he estado hablando en estos tiempos, por un motivo que no viene al caso, pero es coherente con comentarios que yo he hecho en otras ocasiones. Los lugares vacíos no existen, es decir, si uno deja un lugar vacío, alguien lo va a ocupar. Tenemos certeza de que ese lugar va a ser ocupado por gente capaz, bien intencionada, noble. Bueno, no, uno nunca tiene esa certeza, salvo que esté haciendo un pase, es decir, yo dejo este lugar para que lo ocupes vos, que ya sé quién sos y cómo pensás y cómo trabajás. Bueno, en general, si uno deja de hablar de temas de familia, aparece mucha gente que empieza a redefinir, esto no es nuevo, claro está, el concepto de familia y empieza a decir, por ejemplo, algunos se habrán enterado, ¿no?, que hay gente en España que anda diciendo que ya la familia como tal hay que cancelarla, que ya no vale la pena considerar la familia como una pieza que tenga alguna importancia en la estructura de la sociedad, que uno puede ser familia con su gato o que cosas por el estilo. Hay gente que, como tantas veces ha sucedido, que empieza a tirar estas piedras, las olas se empiezan a provocar, algunos tomarán partido, otros dirán no, eso nunca, y todo lo que ya sabemos que termina sucediendo y después pasa lo peor. Entonces las voces tienen que levantarse, tienen que alzarse. Cosas Posibles, insisto en lo mismo, seguirá estando en el canal de YouTube, en el teléfono, en una computadora, en una portátil, en una tablet, y en el buscador, ahí arriba, ponen @Cosas Posibles. Y allí estará el programa, así que nos seguiremos encontrando, incluso más allá de que, lógicamente, el programa se ha emitido hasta ahora los miércoles a las 9 de la noche, tal vez puede suceder que el programa se estrene, se publique en otro horario. De todas maneras, seguirá quedando allí, en el canal, que uno puede sintonizar o escuchar cuando quiera y pueda, como tantas veces he mencionado. Así que doy insistentemente en lo que tendremos libre para mencionar este aspecto de la programación. Hay una charla programada con Victoria Sorraquín que vamos a tener ahora en un ratito, una especialista en temas educativos y en la lectoescritura, una persona muy pero muy interesante, muy valiosa, una de las voces que habla sobre la oportunidad que hay, si uno se lo propone, de corregir los daños de la psicogénesis, ¿no? Esta idea
alocada que apareció hace como 30 años, que dice que un chico puede aprender a leer por sí mismo, ¿sí? Sin que nadie le diga que esa letra es la A y que suena A. Es re loco para los que tal vez fuimos a la escuela hace mucho tiempo, pero la verdad es que hace 30 años que se viene haciendo esto y por eso están tan arraigados los problemas en los chicos que no leen, que no comprenden, que salen de primer grado sin saber leer. Ahí está el problema y ahí está la solución. Así que es una charla muy interesante que vamos a tener en un ratito con Victoria Sorraquín, @Victoria Sorraquín, para que vayan tomando nota de la manera de encontrarla en Instagram. Bueno, en el caso de Cosas Posibles, también estará el camino más directo de utilizar el correo electrónico cosasposibles@gmail.com. cosasposibles@gmail.com. Como puede darse que alguien se esté enterando de esto ahora y que después no sepa o pueda no saber qué pasó con el programa, le sugiero a toda persona de buena voluntad que tome nota de todo esto y le pase el dato a alguien que diga que ya sabe que escucha el programa. Entonces, eso será un acto de colaboración y de generosidad. cosasposibles@gmail.com, el correo electrónico. @cosasposibles en YouTube, el canal de YouTube, que será nuestro canal más alimentado, más constante de lo que ha venido siendo hasta el momento. Ahí estarán otros datos para poder seguir. Y el canal de Spotify, con las ventajas que esto tiene, ¿no? De poder no solamente escuchar cuando uno quiera, sino también compartir la nota, el fragmento de programa, que seguirá teniendo claramente las mismas intenciones. Leer un poco la realidad, poner un resaltador, detectar algo, ver algo que está mal, sugerir un camino, al menos tener espíritu crítico y pensar juntos que claramente no está todo perdido. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. 1, 2, 3, 4, 5. Reitero los caminos para tomar nota. El correo electrónico de este programa es cosasposibles@gmail.com. cosasposibles@gmail.com. Y nos seguiremos encontrando en el canal de YouTube. Esto es, en YouTube ponen en el buscador @cosasposibles y se van a encontrar con el canal de Cosas Posibles, que seguirá siendo el rinconcito que vamos a mantener, más allá de que tal vez aparezcamos en alguna otra emisora, ya que Amadeus deja de existir. Y también el canal de Spotify, que es muy práctico, hay mucha gente que lo utiliza para escuchar música, para escuchar también espacios radiales o comentarios. Bueno, también ahí seguiremos estando para seguir ocupando el lugar que merecen las cosas posibles. Cosas Posibles. Hay estadísticas que nos ponen a todos realmente muy preocupados, que no son una absoluta novedad, porque esto se viene hablando, creo que afortunadamente, de hace bastante tiempo, pero claro, han sido décadas de un trabajo en contra de la lectoescritura. Eso es lo que dicen los que saben, es decir, lo que antes aprendimos cuando éramos chicos, bueno, dependerá de la edad de cada uno, hoy ya no es tan frecuente. Y saber que un chico no sabe leer y esto va a complicar su aprendizaje y que no va a poder, incluso hasta interrumpiendo su escolaridad, tener un trabajo digno porque no sabrá cómo conversar en una entrevista de trabajo, insisto, para un trabajo informal. O sea, hay muchas cosas que complican cuando uno no logra tener las herramientas básicas. Bueno, para hablar en profundidad de esto, la tenemos a Victoria Sorraquín, que es licenciada, profesora y magíster en educación, profesora universitaria, una muy buena conferenciante, pero que además nos habla de cosas que podemos comprender. Estamos en un problema y necesitamos una salida. Hola Victoria, ¿cómo andan las cosas? Hola Alberto, gracias por llamarme, un gusto, un saludo especial a toda tu audiencia y bueno, siempre celebro que el periodismo se interese por estos temas, así que muchas gracias. Bueno, es verdad que no aprendimos nada. Y bueno, el título de mi libro es muy fuerte, ¿no? Porque no aprendimos nada, parece que nada de nada sirvió,
Pero bueno, lo que es cierto es que Argentina se enamora hace unos 30 años de una teoría que nunca estuvo avalada por la ciencia, que dice que el cerebro aprende a leer del mismo modo que aprende a hablar. Digamos, Sí. por decirlo de un modo coloquial, que vamos a aprender a leer por contagio, por sumergirnos en un ambiente alfabetizador. Así como mi nieta, Joaquina, de 1 año y medio, está diciendo palabras, ¿gracias a qué? A que los que estamos alrededor de ella hablamos y le hablamos. Claro. ¿No? Eso que pasa con el lenguaje oral no puede pasar con el lenguaje escrito porque nuestro cerebro no viene cableado para poder hacerlo. Nuestro cerebro va a tener que hacer una transformación muy grande en un área del cerebro y gracias a que le enseñemos la conexión entre la letra y su sonido, nosotros en español, pero los árabes en árabe, los Claro. japoneses en japonés y los Sí, sí. turcos en turco, Sí. así aprendemos el abecedario, ¿no? Por de pronto la idea de que el lenguaje fue a parar de nuestra boca a un papel, que ese salto es un salto gigante que el cerebro tiene que hacer. Y bueno, eso requiere de una forma de enseñanza tal cual, muy parecida a la que se tenía hace 40, 50 años, parecida, hoy mucho más avalada por la ciencia, con un proceso mucho más eficiente, y el español se puede aprender en apenas 6 meses. Qué bárbaro. Ese número no lo tenía. Es bastante poco, ¿no? Es muy poco, o sea, es uno de los lenguajes, idiomas en el mundo más fáciles, más transparentes, dicen los especialistas. O sea, nuestro español, todos nuestros grafemas casi corresponden a un fonema. Hay unas diferencias, ¿no? Tenemos que la H que no suena, tenemos la Z y la S, la C y la K, la C y la... cuando suena C y cuando suena S, cuando suena K y cuando suena S. Tenemos la L, la Ch, tenemos la ñ, o sea, tenemos algunas dificultades que requieren un poquito más de enseñanza, pero si vos paulatinamente enseñás primero las vocales con su sonido asociado, siempre se enseña lectura y escritura al mismo momento, entonces escribís y leés la letra y la decís y la trabajás con el cuerpo y buscás palabras que tienen que ver con esa letra y encontrás cómo empieza, y abeja, y aguja, y ala, para la A. Y bueno, y lo mismo y después de las vocales, las consonantes más fáciles, las más frecuentes, luego las más difíciles, y por último estos que te digo, todos estos grafemas, fonemas que tienen alguna trampita, digamos. Vale, estoy pensando en algo. Primero empezaste contando la historia de la psicogénesis. ¿Por qué razón esto, que es literalmente un invento que venía a romper con todo, caló tan hondo y hace, 30 años o más que esto se extendió y se tomó como que, esta era la manera? Bueno, hay distintas ideas. Yo, junto con otros, creemos que eso llega al país en el momento en que nosotros salíamos de todos esos años terribles de dictadura y como que la idea de, no podemos obligar a nada a nadie, ¿no? Sí. No podemos ser autoritarios en ningún aspecto de nuestra vida, cosa que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Entonces justo dan vuelta estas teorías en Estados Unidos con un matrimonio Goodman, en América Latina con Emilia Ferreiro y muchos otros. Acá en Argentina caló muy hondo, se hizo un equipo muy profundo, especialista, dedicado a llevar este tema hasta las últimas consecuencias. Entonces, y con una base científica muy colgada con alfileres, porque realmente lo que dicen los científicos es que era una ciencia que rondaba sobre sí misma, no lograba nunca dar un resultado. Entonces, describe cómo hace un lector experto para leer. ¿Cómo hacemos nosotros para leer? Bueno, nosotros no leemos letra por letra, nosotros salteamos palabras, nosotros miramos una palabra y ya sabemos lo que quiere decir. Sí. Eso es lo que hacemos los lectores expertos. Ahora, fíjate, estos especialistas lo que hicieron fue extrapolar eso. Dijeron, si el lector experto hace eso, hagámosle hacer al niño ese, no le hagamos pasar por la A, la E, la I. No, directamente pongámosle la palabra abeja y
hagamos que distinga, como distinguimos los expertos, que acá dice abeja. Claro. Y ahí empezó la tragedia. Es como imaginar que alguien, porque existe un virtuoso que alguna vez sin saber demasiado sabe tocar un instrumento, pero es un talento especial, es Beethoven, todos pueden, sin pasar por el solfeo ni ninguna otra cosa, tocar una sinfonía. Buenísima tu explicación, porque efectivamente dicen en todos los especialistas en la ciencia de la lectura, en las neurociencias, dicen que efectivamente hay un 5%, pero mirá qué bajo, un 5% de humanos que pareciera que aprende a leer y escribir solo, sin que nadie le enseñe, ¿no? Y es en esos que se basa para decir, mirá, fíjate, o sea, yo en mi libro cuento varias historias de esto, ¿no? De una mamá que un día está en la casa y viene la chiquita de 4 años o de 5 y con el mapamundi le leía los países y que la madre casi se desmaya. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, pasan un montón de cosas, son chicos muy observadores, tienen mejor oído, obviamente hubo letras en su casa, alguien vio a un hermano, vio a su papá, vio a su tía, vio a su padrino, Claro. Sí, no hubo generación espontánea eso. No hubo generación espontánea, pero casi, pareciera. Después hay, dicen los especialistas, un 25% que aunque le compliquemos la vida y le enseñemos de la peor manera, aprende. Pero fíjate, hay un 70% que solo va a aprender si sistemáticamente le enseñamos los sonidos y las letras. Claro. Entonces, para ese 70%, es una maldad, es una crueldad ir a una escuela donde no te ponen el abecedario, no te permiten escribir las letras, no te permiten corregir la ortografía, no te permiten... Entonces vos vivís... O sea, yo muchas veces le digo a los docentes, ¿viste? ¿Sabés lo que es ser analfabeto? Vos cerrás los ojos y tratá de imaginar que vos no podés ni ir al kiosco, ni entrar a la parada del colectivo, ni recibir un mensaje y entender nada de lo que te hablan. Y yo cuento en experiencia, en primera persona, que yo tuve la posibilidad de ir a Japón, a pesar de que sabía que los japoneses hablan japonés, escriben japonés y leen japonés. Sí. Cuando me bajé en el aeropuerto de Narita, Tokio, y vi que todos los carteles estaban en japonés, dije, ¿qué? Claro. ¿Cómo se come esto? ¿Por arriba, por abajo, por el costado? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué son? ¿A qué se parece? A nada. Sí. No se parece a nada. Entonces, eso que me pasa a mí, que soy adulta y que sé que existe el lenguaje escrito y que sé que existe un alfabeto y que yo no conozco el alfabeto japonés, pero imagínate la angustia. Por eso después cuando me hablan de la violencia en las escuelas, engendra mucha violencia que te dejen afuera, Sí. Engendra Ahora, mucha violencia. Lo que también potencia toda esta gravedad es pensar en que primero los resultados de las pruebas que se hacen para examinar a los chicos dan unos resultados espantosos, porcentajes altísimos, y hemos visto todos, posiblemente muchos, entrevistas o tareas de investigación donde en muchas escuelas van pasando los chicos de grado en grado sin saber leer. Exactamente así. Y lo peor es que basados en una idea, en una ideología. Por ejemplo, yo ahora, cuando el domingo subí el reel de lo que puede lograr un chico en primer grado, y tuve, o sea, la verdad que se ha hecho medio viral. Sí. Muchísimos likes. Ahora hoy no los miré, pero la verdad que, no sé, tenía más de 40.000 vistas en el primer día. Y la mayoría de los mensajes positivos, pero obviamente mensajes negativos, que siempre son muy interesantes porque gracias a eso entendés cómo piensan los otros. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Era, esto deja fuera a los neurodivergentes. No solo no los deja fuera, sino que los incluye. Para el neurodivergente, que es esta categoría tan vasta y enorme de, digamos, pareciera formas de sentir distinto, justamente más que nadie, necesita que su cerebro haga rápidamente la estructura, el andamio que necesita para entender que ahí hay un lenguaje que fue a parar de la boca al papel. Claro. Entonces, si vos decís, a ver, sos neurodivergente, a ver qué te parece, vamos a mirar la palabra, vamos a pensar juntos, a ver esta imagen, ¿qué te suscita?
y la verdad te confunde 10 veces más. Claro. Y algo que lo contesté en algún mensaje, pero te lo digo a vos ahora, que me encantó, que dijo Stanislas Dehaene cuando vino ahora a la Argentina. Dehaene es el neurocientífico francés contemporáneo, que tiene mucho publicado sobre este tema, tiene un libro especialmente dedicado a la alfabetización y a cómo hace el cerebro para aprender a leer, que cualquiera puede leer y entender. Pero él dijo esto, mira, ante esta posición de los docentes, pero ¿cómo? Si todos los niños aprenden diferente. Entonces, Dehaene que dijo, ojo con eso, porque eso nos ha llevado a un docente, y si hay docentes escuchando tu programa, un docente, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Como decía Maitena, al borde del ataque de nervios, ¿viste? Claro. Con 30 chicos adelante, que resulta que los 30 aprenden diferente. ¡Wow! O sea, explícame cómo hacemos. Entonces, ¿qué dice Dehaene? Miren, señores, yo escaneé cerebros de niños aprendiendo a leer, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000. Mi equipo escanea cerebros de niños aprendiendo a leer y quiero contarles una noticia. Aprenden igual. El cerebro hace lo mismo para lograr la codificación. Uh-huh. El cerebro hace lo mismo. Entonces, Dehaene dijo esto. ¿Qué tal si nos concentramos en qué nos une como especie humana en vez de en qué nos distingue? Porque sí, es cierto, esto no quiere... entonces, Victoria, por ejemplo, si alguien me está escuchando, va a decir, entonces esto es la dictadura. Entonces 30 chicos idénticos haciendo lo mismo. No. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, los 30 cerebros de esos chicos necesitan el camino más eficiente para lograr entender, comprender y escribir el lenguaje escrito. Lo que sí, es una claramente, increíble invención humana. Claro, lo que puede pasar es que el resultado final no sean todos igual por esa Obvio misma que no va a ser. característica individual, ¿no? Exactamente, y a uno le va a gustar leer Marx, a otro le va a gustar leer Jesús, a otro le va a gustar no leer, pero a todos les dimos la posibilidad de leer. Claro. Entonces, pensar que porque son distintos, bueno, no, entonces voy a esperar y a él le voy a dar el caminito A, y a él le voy a dar el caminito B, y a él le voy a dar el caminito C. Mirá, por ejemplo, está demostradísimo que si los humanos nos lavamos los dientes, tenemos boca por más años. O sea, ¿qué vamos a debatir? No, a ver, a este niño no le gusta lavarse los dientes. ¿Entendés lo que te digo? Sí, o sea, sí, llega a un punto creyendo que excluimos y somos los más excluyentes que existe. Estoy pensando en el tema de los docentes, que seguramente la han pasado peor de lo que lo pasaban antes por estas mismas dificultades que plantea la psicogénesis. Mira, la verdad que yo estoy sorprendida, lo que me pasa a mí en las redes, estoy muy sorprendida con la cantidad de docentes que aparecen en mis redes a decirme, pero sí, gracias, claro. Alguien tenía que decir esto. Y lo digo con total humildad, me siento una pequeña hormiguita, no hice absolutamente nada, salvo el alzar la voz, divulgar lo que han investigado los especialistas durante 30, 40 años y lo que hacen los docentes en el aula. Los docentes que logran que sus alumnos lean no hacen ninguna magia. ¿Me entendés? Sí. O sea, vos agárrate, los docentes Sí. de primer grado, que los alumnos leen, ¿y qué? ¿Cuál es la magia? Ninguna. No, La magia yo pienso en esto de que, digamos, este sistema que ha demostrado ser un fracaso en la posibilidad de que un chico lea, comprenda y aprenda, le genera indudablemente un esfuerzo mucho mayor. Un docente que dice, bueno, ya está resuelto la lectura, ya está la comprensión, ahora podemos aprender, podemos dar un paso mucho más fácil con los mismos chicos. Pero por eso, por ahí voy a corregir la frase que dije antes en el sentido de no es ninguna magia, o es una magia increíble, ¿no? Porque claro. Los docentes dicen, los docentes que yo entrevisto todo el tiempo que han logrado que sus alumnos lean, o sea, dicen, pero es un instante mágico, ¿no? Cuando el chico te trae el cuaderno y dice, acá dice Pepe, acá dice Sapo, bueno, listo, ¿viste? Dame un pulmotor. Sí. O sea, no es magia, eso es lo que quise decir, pero es un momento mágico. Claro, ahora, sí. Exactamente como vos dijiste, si nosotros le facilitamos la vida a ese docente, lo acompañamos, le damos los materiales, le permitimos enseñar, porque fíjate, uno dice,
el oficio docente está tan desprestigiado. Ahora, vos vas a las aulas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y no les permiten enseñar. O sea, no, les hacen sumario. Te lo juro que les hacen sumario si ven que les corrigen, si ven que es el paso a paso, si ven que no siguieron la secuencia que mandaron desde La Plata, Sí. con un libro de lobos. Y el docente dice, pero ¿qué sentido tiene que mi alumno en julio esté mirando un libro de lobos cuando en verdad yo le tengo que enseñar las letras, no el libro de lobos? Sí. ¿Cuál es la provincia o la región del país en donde han tomado todo esto de volver a hacer las cosas como deben ser mejor? Bueno, provincias que han hecho cambios dramáticos: San Luis, Chubut, Corrientes, Chaco. Diría que esas son como las que reformaron su diseño curricular, reformaron su formación docente y les dieron cuadernillos a los docentes cuadernillos a los alumnos y guías a los docentes. ¿Y por qué pasó eso en esas provincias? Mira, yo creo que el cambio increíble viene obviamente por los ministros, por cada ministro, pero también por el gobernador. Okay. Porque fíjate que en las provincias que te nombré hay variedad político-partidaria. Sí. Pero hay un gobernador que se da cuenta, o porque tiene hijos, o porque tiene sobrinos, o porque sabe, que se da cuenta, esto así no funciona. Entonces, la verdad que esos son los que hacen estos cambios impresionantes. Como sabemos, está cambiando el ministro de la provincia de Buenos Aires, se va el ministro Silioni y viene la ministra Terigi. Yo ruego al cielo, pero no sé con qué idea viene ella a... Sé que hay un movimiento en la provincia de Buenos Aires, sé que es trágico lo que pasa, sé que, todavía hay inspectores. Mira, a mí me hace mucho acordar a... ¿Viste lo que pasó cuando se cae el muro de Berlín? Que el muro no se cae porque alguien lo manda a tirar, ni porque... Es como lentamente se acerca uno, saca una piedrita, un martillito, saca dos piedritas, y los guardias se miraban y decían, pero ¿qué hago? El guardia, ¿viste? Del puesto Charlie, levantaba levanta el teléfono, ¿aviso? ¿No aviso? ¿Viste? Fue como un instante de como confusión. ¿Disparo o no disparo? Bueno, yo siento que esto está pasando, ¿entendés? Este muro de la necedad de creer en algo que no existe se está cayendo lentamente, y lamentablemente los últimos que se van a enterar son los inspectores que siguen. Está bueno. Está bueno pensar, está bueno porque es en algún punto escuchar a los docentes, escuchar a los padres, escuchar a mucha gente que ha comprendido la magnitud del problema. Así que en algún punto hasta sería inteligente que desde la nueva autoridad y del gobernador cambiara, ¿no? Sí, y te vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con la ideología, ¿entendés? De esta perspectiva para enseñar a leer y escribir, agarrá el camino que quieras, pero con esta perspectiva, ¿entendés? Vos le querés, pero por ejemplo, salió ahora un paper, hay algunos, y en el país hay algunas provincias que están haciendo eso, que eligen un camino equilibrado. No se animan a decir, pero ¿cómo enseñar las letras y los sonidos? Parece del siglo XIX. Entonces mezclan enseñar las letras y los sonidos con mirar una palabra entera, inventar una oración entera, decidir de qué se trata algo, ¿no? Y bueno, y la verdad que eso retrasa mucho el acceso a la lectoescritura. Está bien. Te pido algún concepto con respecto al tema de las pantallas, que también es una preocupación y bastante generalizada, y cada vez ocupa un poco más de lugar, preocupación por parte de los padres, aparecen muchas notas, se comenta bastante. Pero ¿qué es lo que pasa con la pantalla sumado a este tema de la psicogénesis, que es explosivo, ¿no? Y bueno, obviamente tarde para algunos, nos dimos cuenta que las pantallas son muy nocivas en la cognición. O sea, un bebé que está frente a una pantalla, un niño que está frente a una pantalla, un niño pequeño que está frente a una pantalla, X tiempo, sufre, su cognición sufre al punto de que quizás se le impida aprender. Va a tener consecuencias en su aprendizaje, en el trabajo que su cerebro va a hacer. Va a tener consecuencias en su atención. Y bueno,
nosotros, junto con otros países, ¿viste? No solo chochos con el celular, lo metimos en el aula, lo metimos para los docentes, lo metimos para los alumnos. Y bueno, por ejemplo, primera consecuencia, los chicos no hablan. O sea, Claro. porque los humanos sí nacemos con la posibilidad de hablar, sí nos hablan. Claro, lo que decías al Yes. principio, ¿no? Uno por Sí. imitación termina hablando. Pero Exacto, si vos naces en el medio de la selva con 2 monos, No, y no vas a hablar el lenguaje de los monos. claro. Entonces, eso está pasando y eso repercute profundamente en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque para poder leer, vos tenés que tener lenguaje oral. O sea, es increíble. Lo que descubren los especialistas es que vos lees, sos capaz de leer una palabra si la conoces a esa palabra. Ujú. O sea, si vos conocés la palabra galpón, la palabra butaca, te estoy diciendo así palabras que por ahí no son mamá, casa, papá, Sí, sí. ¿no? Asfalto, si vos conocés la palabra, además te enseñan a leer y cuando la ves en el texto la podés leer. Entonces, el trabajo con el vocabulario, con la riqueza de vocabulario, es esencial a la lectoescritura. Entonces, estos chicos llegan a sala de 3, de 4, muchas veces con incapacidad para hablar. ¿Qué pasa con eso? Esos chicos, entonces terminamos derivando a la psicopedagoga, a la fonoaudióloga, Sí. cuando en verdad eran 2 o 3 cositas las que les hacía falta y nosotros nos las estamos perdiendo, de decirle a los padres y de hacerlo desde el jardín. Está bien. ¿Es reversible el daño de una pantalla entregada a un chico de 3 años? Yo diría que no hay estudios, supongo que sí, que tiene que ser reversible, pero es difícil y las consecuencias son severas, incluso en la salud mental, Claro. ¿no? Sí, 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 Y sobre todo por eso, ¿no? Todo este tema de la cognición, el aprendizaje a tiempo, o sea, mira, el otro día me dijeron una frase, ¿no? El lenguaje es el límite de nuestro mundo. O sea, si vos podés nombrar las cosas, podés conocer el mundo te pertenece. Si vos no podés, o sea, vos pensás en alguien que realmente tiene problemas de lenguaje, problemas de habla, lo difícil que es para esa persona vincularse. Claro. Claro, Entonces, sí, sí. eso mismo estamos generando en nuestros chicos. Claro, si uno no tiene palabras, no puede decir lo que piensa, no puede decir qué le molesta, no puede explicar sus sentimientos. Exactamente, Realmente no uno le- está discapacitado en algún punto, ¿no? Exacto. Bueno, por eso más me duele, porque por ejemplo, me preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees que aprenden los ciegos, los sordos, los chicos con síndrome de Down? Aprenden así. Si aprenden, que pueden perfectamente aprender, y si hay especialistas escuchándonos, ¿cómo aprenden? Pasito a paso, letra, sonido. La tarea que se hace con un ciego, con el braille, es la misma, hace conciencia fonológica. La tarea que se hace con un sordo es la misma. Y hacer sonar, tocarse la garganta y hacer sonar los sonidos Claro. y sentir la vibración es la misma. Su cerebro está haciendo el mismo camino. Tal cual. Victoria, por supuesto el tema es muy complejo, el panorama es muy complejo, pero qué bueno que se esté hablando y tanto, que tantos docentes asistan, te sigan, ¿no? En algún punto eso Sí. también es muy estimulante porque alguien encuentra una salida y también encuentra un estímulo para mantenerse por ahí. Después está el tema si lo puede aplicar, si en la escuela, los inspectores y todo lo demás, pero no hay duda que hay que hacer un trabajo para que la ventana de Overton funcione para el lado de los buenos, ¿no? Sí, y ¿sabés por qué es tan importante también tu tarea como periodista? Porque si esto no llega a la ciudadanía común, no va a llegar a los políticos para que realmente cambien las cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, Nación tiene un plan nacional de alfabetización, todos los gobernadores firmaron. Ahora, después somos un país federal, cada provincia hace lo que se le antoja, ¿no? Ujú. Nación tendrá su responsabilidad, las provincias su responsabilidad. Ahora, si los papás y mamás de tal cual o cual provincia empiezan a levantar la voz y a decirle a tal cual gobernador, gobernadora, basta, yo quiero que mi hijo aprenda,
ahí se va a ver el baile. Mientras que le importa solo al sistema educativo, Claro. pareciera como que, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Son estos locos que están ahí, que bueno, ¿viste? Sí, bueno, en algún punto ya sabemos cómo funciona la cabeza de los políticos, ¿no? Sí. Si viene una ola por ahí, le empiezan a dar bolilla, pero para eso tiene que existir la ola, que significa conocimiento, preocupación, insistencia. Bueno, eso puede provocar cambios, así que hay mucho que está en manos de los padres, ¿no? De las familias y de los propios docentes. Sí, exactamente. Así que una cosa que también nos pasa es que hay poca biblioteca, porque como 30 años ¿viste? Quemamos todo lo que tenía que ver con esto, entonces hay poco para leer. No es que vos vas a una librería, deme un libro de conciencia fonológica y hay 20. No, la verdad que no, ¿entendés? No, bueno, de momento hay más personas que hablan del tema que libros, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. Empecemos por ahí. Escriban todos Sí. ustedes que saben tanto. Pero bueno, por suerte ya hay material bibliográfico, aunque todavía están en minoría. Pero bienvenidas las charlas, bienvenida tu perfil de Instagram, Victoria Sorraquín, para los que no la conocen, la googlean y es muy fácil. Pero leer las notas, difundirlas, comentarlas, sobre todo eso, comentarlas, ¿no? Que llegue a más gente. Yo estoy de lo más impresionada y lo digo con mucha humildad, ¿viste? O sea, realmente, y siempre lo digo, cada vez que me dicen sos un especialista, no soy un especialista, soy una divulgadora. O sea, no es que hace 30 años que investigo este tema, pero hace 30 años que me dedico a temas educativos y empecé a ver que esto iba en decadencia, y digo, pero ¿cuál es la punta del hilo? Y la punta del hilo es este. Claro, tal cual. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por todo esto, creo que es utilísimo y es muy bueno, insisto en lo mismo, que cada uno al menos esta semillita la riegue y permita que crezca, que sea un tema de charla familiar y que no quede solamente en una charla familiar, sino que cada uno vea qué está pasando con el propio hijo, sobrino, ahijado, en su propia escuela, cómo hacen las cosas, dialogar mucho y meterse, realmente por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, tal cual. Muchas gracias por tanta tarea tan insistente y tan pasional. No, muchas gracias a vos, Alberto, y de vuelta a toda tu audiencia. No duden en contactarme, en mandar mensajes. Estamos abiertos al debate, al disenso, al intercambio, pero para lograr que los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado, que es cuando tienen que aprender a leer y escribir. Vale, muchas gracias, un beso grande. Un beso gigante. Hasta luego. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Nuevamente muchas gracias a aquellas personas que han utilizado el camino de Mercado Pago para ser parte de estas cosas posibles. Esa ayuda sigue siendo importante. El alias de Mercado Pago es cosas.posibles.mp. Vamos a seguir transitando estos caminos y el esfuerzo hay que afrontarlo. Así que muchas gracias a los que lo han hecho y muchas gracias a los que lo seguirán haciendo. El alias de Mercado Pago es cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles. En este último programa de Cosas Posibles en Amadeus, porque para los que no se hayan enterado, Amadeus deja de existir. Entonces, bueno, allá vamos todos. Hay que buscar otra salida. Bueno, pero nos seguiremos encontrando en el canal de YouTube o en Spotify o a través del correo cosasposibles@gmail.com para que estén directamente comunicados. Hoy es el Día del Químico, es el Día del Maderero. Es el aniversario de la muerte de Isabel la Católica, la reina de España, que murió con apenas 53 años en 1504. En 1799 nace en Buenos Aires el primer arzobispo, se llamaba Mariano José de Escalada. En 1865 se publica Alicia en el País de las Maravillas, del escritor Lewis Carroll. En 1888 nace el músico uruguayo Francisco Canaro, se llamaba Francisco Canarozzo. En 1903 nace en Buenos Aires el músico y compositor de tango también, Sebastián Piana. En 1912 nace en Rumania el dramaturgo Eugene Ionesco. En 1922 nace en La Plata la actriz Carmen Vallejo. En el 44 nace en Rosario, en la provincia de Santa Fe, el escritor y humorista Roberto Fontana Rosa.
Hace pocos días, ordenando material de otras épocas, me encontré, ya lo había mencionado, el tema de las entrevistas con público que habíamos hecho en un pequeño ciclo de 4 entrevistas en un teatro, que fue algo muy, muy lindo como desafío, y lo había llamado a Roberto Fontana Rosa para que le dejara un mensaje Fernando Sendra, el dibujante, en la entrevista, ¿no? Lo llamé a Carlos Garaycochea y a Roberto Fontana Rosa. Cada uno contó algún aspecto de Fernando Sendra en aquella entrevista, que fue realmente muy, muy interesante. Bueno, tengo la grabación de aquel mensaje que le dio de sorpresa. Bueno, en 1954 el boxeador Pascual Pérez se consagra como el primer argentino campeón del mundo al vencer en Tokio a Yoshio Shirai por puntos. 10 años después, en 1964, muere a los apenas 38 años el gran cantante uruguayo Julio Sosa, el varón del tango. En 1971 se colocaba la piedra fundamental de esa porquería, por llamarlo de alguna manera elegante, que es el edificio de los tribunales de San Isidro. Una real porquería que arruina el paisaje, porque cualquiera que haya estado o esté, o que pueda haber frecuentado alguna vez, una mirada de lo que es la costa de San Isidro desde el Río de la Plata, que ve la iglesia catedral, icónica iglesia catedral de San Isidro, con ese edificio tan característico, tan representativo, y también ahí al costado esa porquería que es el edificio de los tribunales de San Isidro. Fue en 1971, el 26 de noviembre. Ha habido muchas ideas de mucha gente, intenciones de trasladar, de crear la ciudad judicial. Hubo un proyecto de armar la ciudad judicial frente en San Isidro al Shopping Soleil, allí junto a la autopista Panamericana. Era una buena idea. Entiendo que ahí ya no se puede porque va a tener otro destino, por lo menos es lo que me llegó, pero sería muy bueno sacarlo de ahí por la cantidad de problemas que genera. Bueno, y finalmente en el año 2021, hablando de temas de la justicia, moría a consecuencia de los abusos sexuales y torturas que le infligió su madre, Magdalena Espósito, y Abigail Páez, Lucio Abel Dupuy, que tenía 5 años. Hoy tendría 9. Ambas fueron condenadas, según yo leí, a veces uno desconfía un poco, pero según yo leí no van a salir más, porque es prisión perpetua. Lucio había nacido el 5 de julio del año 2016, vivían en La Pampa y una jueza había puesto a este niño en manos de estas dos abusadoras, lesbianas, violentas y sin escrúpulos, en sus manos, y él fue 5 veces atendido de urgencia, toda una cadena de errores y de malas intenciones, de golpes y de sufrimiento, y el pobre niño para terminar muriendo a consecuencia de todo lo que le hicieron, ¿no? Desastre absoluto, quemaduras de cigarrillos, mordeduras, hemorragias internas, fracturas, verdadero desastre el pobre Lucio. Yo creo que es algo que hay que mantener presente, es inevitable, hay que mantenerlo presente, hay que acordarse del día de su cumpleaños y acordarse del día en que murió. Tiene que ser un ícono de cómo la justicia y de cómo incluso los sistemas de salud que no alertaron, de cómo aquel que vio y no hizo nada, o hizo pero desistió, no mantuvo el coraje que hacía falta para defender a un niño. Vuelvo a decir lo mismo, el 5 de julio del año 2016 es el día de nacimiento de Lucio, y el 26 de noviembre del año 2021 el día de su muerte. La verdad que, como conversamos con el abuelo hace poco, cuando hubo un acto frente al Congreso, él se emociona y se emociona mucho porque piensa que todo lo que vivió la familia, el papá, Cristian, los abuelos y todos los que lo han querido bien a Lucio, toda esa emoción tiene que mantenerse de algún modo presente, porque no le puede pasar a ningún otro niño nada parecido. Así que como vecino, como abogado, como médico, enfermero, como lo que cualquiera sea en la sociedad, tiene que ser cualquier situación denunciable. Juntarse con otro, buscar coraje, buscar explicación, buscar recursos, pedir ayuda, actuar rápido. El solo hecho de
Pensar en lo que pasó Lucio en las últimas horas, solamente eso ya es espantoso. Pero ya lo venía viviendo hace tiempo. Entonces, en algún momento alguien tendría que haber hecho algo de la manera correcta y no lo hicieron. Así que roguemos que la justicia y la estructura institucional de la Argentina las deje a estas dos mujeres en la cárcel y para toda la vida. Tienda una mano y sienta cosas posibles. Digo una vez más que el camino de tener un contacto directo, cosasposibles@gmail.com, ese es un correo que no es nuevo, no lo he comentado con tanta insistencia, pero ahora toma mucho más valor. Es un correo en uso, así que cualquier mensaje por allí será respondido. El canal de Spotify es más fácil encontrar, poner cosas posibles y ahí aparece una foto ilustrativa mía para saber que están en el lugar correcto, y ahí van apareciendo los fragmentos de programa, los programas completos de Cosas Posibles, los que han estado en Amadeus y que ahora, bueno, no estarán en Amadeus porque Amadeus como tal dejará de existir. Y el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, que es ubicar en la página de YouTube @cosasposibles. ¿Sí? Ahí podrán encontrar cada programa y posiblemente algunos otros contenidos para sacarle más y más provecho a esta idea de que no todo está perdido y que hay mucho por aprender y hay mucho por mirar, así que bien vale. Cosas Posibles. En lo que probablemente para muchos haya significado una sorpresa que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que encabeza el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio y que el matrimonio es la unión única y exclusiva entre una sola mujer y un solo hombre. Bueno, en principio parece una obviedad, parece a veces necesario decir que el pasto es verde, ¿no? Eso en no pocas ocasiones, cuando todo está muy mezclado, vale la pena decirlo. Sorprende un poco de manos de este hombre, claro, por su vaguedad en no pocas declaraciones, en documentos, en alguna homilía que le hemos escuchado, que ha dicho que, bueno, ha insinuado que la iglesia se ha equivocado con esto de que hay cosas que se pueden perdonar y otras que no, en ese juego que no pocos sacerdotes transitan, ¿no? Si no se es claro, cuando uno está buscando precisamente claridad y saber qué seguir, la confusión que pudo haber se puede potenciar. Acá, en principio, parecería correcto. Hay quien cuestiona que se hagan referencias a poetas o escritores para tratar de justificar la naturaleza de las cosas. Pero bueno, creo que a veces hay que tomar las cosas como verdaderamente conviene, como son útiles. Y que la poligamia o el poliamor, ¿no?, tan de moda, de tanto en tanto aparece en la tele, en la radio, hablando de esto con absoluta soltura de cuerpo. Habrá que ver cómo cierra esto con algunas pastorales de la diversidad que en algún punto justifican o les parece que, bueno, es simplemente una opción, donde no se pone el acento en que la homosexualidad y el ejercicio de la homosexualidad principalmente son cosas que a Dios no le gustan, porque no ha creado al hombre y a la mujer para eso, además de lo infructífero que es tal unión. Pero bueno, hay obispados o hay diócesis donde este tipo de enfoques están sucediendo para escándalo, claro escándalo, de la feligresía. Es cierto, sin entrar mucho en detalle, que es correcto hacer todo lo que esté al alcance para acercar el mensaje de Cristo a todo el mundo, todo el mundo. Lo que no significa que, como esto de juntarse con los pecadores, sea necesariamente justificar la manera de vivir. Que hay cosas que son realmente muy graves y que no pasan precisamente por juntarse y conversar. Y que hay que encontrar la manera de llevar claridad a todo el mundo. Eso está bien, ¿no? En base a lo que dice la iglesia, el catecismo, eso corresponde. Pero hay caminos que son confusos. Vuelvo a decir lo mismo porque una cosa es juntarse y otra cosa es no decir lo que hay que decir para ayudar a las personas. Afortunadamente, y prometo que es muy posible que lo hagamos en la continuidad de este programa, Cosas Posibles, en nuevos canales, en nuevos caminos, que hay caminos pastorales correctos para ayudar a las personas con tendencia homosexual. Hemos sabido de esto, nos han contado, entonces, bueno, qué bueno saber que hay maneras de ayudar a pelear contra esta infelicidad que claramente provoca el interés sexual, erótico,
de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer. Hay manera de ayudar a las personas. Lo que está claro es que la ideología de género, esto es decirle a un chico, que Padres Unidos anda trabajando mucho sobre eso, y muchos otros, decirle a un chico que puede elegir entre ser el día de mañana varón, mujer, querer a una chica, un chico o a más de uno y cosas por el estilo, eso pasa. Entonces claramente ese no es el camino. Así que aparezca esto diciendo que el matrimonio es la unión única y exclusiva entre una mujer y un hombre, bueno, tomemos lo que está bien y dejemos a los Tuchos Fernández de la vida a un costado. Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños. Marcha por la Vida Argentina. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, último programa de radio en Amadeus. Ha sido claramente una linda casa en la que hemos estado. Un gracias más grande todavía para Ricardo Piñero por su colaboración de siempre, por su amabilidad de siempre, a Claudio Lecán, por supuesto, y a las autoridades de la radio que han acogido de buen agrado este programa con tanto esfuerzo y con tanta dedicación hacia las cosas buenas, la familia, la fe y la defensa de la vida. Nos vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify, a través del correo. No dejen de hacer lo posible para comentarlo a quien pudo no estar al tanto de las novedades. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Porque no todo está perdido. Cosas posibles.